Noticias de última hora, pero vamos a mirar a lo que es el mercado, las oportunidades de inversión y el análisis. Y hasta ahora aquí en Plató recibimos a Pablo Martínez Bernal, Head of Sales para Iberia en Amiral Gestión. Pablo, muy buenos días. ¿Qué tal, Eva? Buenos días. Bueno, y vamos a hablar de small caps, vamos a hablar de oportunidades de inversión y yo quería poner sobre la mesa, ¿no?, cómo desde finales de octubre las small caps llevan un buen catch-up y muchos inversores se preguntan si ya es momento de comprarlas. Desde Amiral Gestión, ¿qué razones veis detrás de este repunte y cómo creéis que ha afectado la percepción de los inversores hacia este nicho de mercado? Pues nosotros creemos que, precisamente como estabas comentando, desde finales del mes de octubre hemos visto una recuperación muy significativa. Estamos hablando de un diferencial de las small caps frente a las compañías grandes en el mercado francés, que es el que más seguimos, y de hecho has dicho cifras de PMI de ese mercado, que claramente más que duplica la apreciación que han tenido las small caps, que ha sido más o menos superior al 10% versus un 4% de las compañías grandes, con lo cual pues puede ser el inicio de una recuperación. Hay que tener en cuenta que estamos ante uno de los periodos donde las compañías pequeñas peor lo han hecho en relativo frente a las compañías grandes, y teniendo en cuenta que históricamente las compañías pequeñas le obtienen una rentabilidad adicional a las compañías grandes, con lo cual estamos en un underperformance histórico. Nosotros creemos, por lo que hemos hablado con los inversores y por otros periodos históricos similares, que siempre los inversores están esperando tener más visibilidad, y por lo menos este año así nos lo han transmitido, de oye, me parece interesante esta categoría de activo, que es algo ligeramente nicho, las small caps, invertir en compañías pequeñas, pero necesito tener un poco más de visibilidad en términos macroeconómicos, cuándo van a finalizar las subidas de tipos de interés, cuándo va a estar controlada claramente la inflación por parte de los bancos centrales, y sí que es cierto que ya hay mucha más visibilidad que hace apenas 6 meses, con lo cual creemos que los inversores empiezan a tener más apetito por las compañías pequeñas, y lógicamente esto es interesante porque nadie quiere ser el primero a la hora de tomar la decisión y ser muy contrarian. Nosotros nos gusta serlo, pero sí que es cierto que en términos de flujos todavía no hemos visto ese apetito y creemos que esto puede ser un punto de inflexión interesante. Con ese diagnóstico, ¿qué oportunidades ofrecen las small caps en el actual entorno económico? Pues como te decía, Eva, desde un punto de vista estructural, siempre las compañías pequeñas han obtenido un exceso de rentabilidad con respecto a las compañías grandes, con lo cual somos unos firmes defensores de que hay que tener esta categoría de activo de forma permanente en cartera. Si encima le añadimos el factor de que estamos en uno de los periodos más atractivos en términos de valoración, por lo menos a este lado del charco en Europa, de los últimos 20 años, solo superado por el año 2008, si un inversor considera que no estamos en un año tan negativo como fue el de la gran recesión, pues estamos en uno de los puntos de entrada más interesantes. Entonces nosotros creemos que la categoría es muy atractiva y las valoraciones en relativo son muy interesantes. En el año 2022 vimos una corrección muy significativa de la renta fija. En la renta variable también vimos correcciones, pero sí que es cierto que no sería descabellado ver caídas adicionales. Por ejemplo, en Estados Unidos nos parece que las valoraciones son todavía muy exigentes y están muy alejadas de lo que es la media histórica. Adicionalmente, pues las compañías están bastante endeudadas, todavía tienen unos niveles de deuda importantes. Sí que creemos que un inversor que debe de estar de forma estructural en renta variable, pues debe de aprovechar aquellos nichos que en estos momentos están más interesantes y que creemos que pueden caer menos. Prácticamente todo el peor escenario macroeconómico ya está descontado en las valoraciones de las compañías pequeñas, y por eso pues nos parece que es un momento bastante interesante para invertir en ellas. Aquí estamos viendo, sin ir más lejos, un gráfico del comportamiento relativo desde el año 99 que han ido teniendo las compañías pequeñas, y podemos observar que tanto el año 2022 como el año 2023 han sido los dos peores años en términos de comportamiento relativo de las compañías pequeñas frente a las compañías grandes en más de 20 años. Entonces, peor no lo han podido hacer en términos de rendimiento. Ha habido claramente muy poco apetito y es lógico que en un contexto de tipos cero esta categoría de activo no fuese muy atractiva. Pero para nosotros es el caldo de cultivo perfecto para una infravaloración que creemos que es histórica. ¿Y qué sectores o industrias particulares dentro de esas small caps, profundizando, podrían destacar en los próximos meses? Pues nosotros siempre hemos defendido el tener carteras blend, es decir, tener compañías
que tanto desde un punto de vista de valoración sean atractivas, sean baratas, como desde un punto de vista de crecimiento ofrezcan pues, potencial. Uno de los motivos fundamentales para que las compañías pequeñas obtengan mejor rentabilidad a largo plazo que las compañías grandes es ese crecimiento extra que pueden tener, porque básicamente son empresas que operan en nichos relativamente pequeños. Entonces, nos parece que tanto las compañías industriales a nivel sectorial, las empresas industriales, como también empresas de medios relacionadas con Internet o empresas tecnológicas, son como dos contrapesos que nos parece que ofrecen en estos momentos un punto de entrada muy interesante, con el matiz de que especialmente en las compañías industriales es muy importante que no haya un endeudamiento excesivo. Nos parece que es peligroso invertir en compañías endeudadas de un sector tan cíclico como son las industriales. Entonces, en más de la mitad de las compañías en las que invertimos hay caja neta. Eso nos da mucha tranquilidad y, lógicamente, en un contexto de recesión como es en el que estamos en estos momentos, pues nos parece que es una garantía adicional a la hora de invertir en compañías pequeñas, que sí que es cierto que muchos inversores pueden asociar que lo pequeño es más frágil, pero si eres el líder de un mercado mundial, como son algunas de nuestras principales posiciones, el que seas pequeño simplemente es cuestión de que el nicho en el que operas pues no es tan gigante como puede ser la publicidad online, como es el caso de Alphabet o Meta. Pero sí que nos gusta ese contrapeso de tanto compañías muy punteras y con crecimientos muy significativos, como las oportunidades que ofrecen las empresas industriales, que con una caja neta pues nos da una tranquilidad y, sobre todo, siendo líderes, pues nos parece que, con independencia de lo virulenta que sea la recesión, que no lo sabemos y no es nuestro trabajo el intentar anticipar esa gravedad que puede ser la recesión, sí que creemos que estamos preparados para lo peor. Históricamente se ha dicho que los escenarios de recesión, aunque no los podemos señalar, son un buen punto de entrada para las small caps. ¿Cuál es vuestra visión? Pues efectivamente, Eva, desde un punto de vista histórico, las compañías pequeñas lo han hecho peor antes de una recesión. En este gráfico que estáis compartiendo lo podemos ver. Históricamente, estos son más de 20 años de historia en el mercado americano, pero bueno, en el mercado europeo también es muy parecido. Y el punto de inflexión en el que las compañías pequeñas empiezan a hacerlo mejor, aunque sea un poco contraintuitivo que en un escenario recesivo las compañías pequeñas lo hagan mejor que las compañías grandes, pero es justo a continuación, esa raya roja marca el arranque de una recesión. Siempre las compañías pequeñas lo han hecho peor. Entonces, todos los inversores estaban esperando a tener un poco más de visibilidad de cuándo llegaba la recesión. Pues llevamos más de un año y pico escuchando de cuándo llega. Ya ha llegado. Me acuerdo, hace un mes estábamos con uno de nuestros gestores y decía: hoy presentan 10 compañías del universo de small caps en Europa resultados. Dice, hay 9 profit warnings. Y dijo, ya está aquí la recesión. Los datos que comentabas de PMI en Francia. Alemania lleva en recesión técnica bastante tiempo. Entonces, claramente la recesión ya está aquí. Como decía anteriormente, desconocemos cómo de grave va a ser, pero sí que creemos que, estando en una categoría de activo tan penalizada por diferentes motivos estos últimos años y con un punto de entrada muy interesante, y con el adicional, la tranquilidad adicional que nos da el invertir en compañías que son líderes y que tienen caja, eso creemos que es una combinación pues que nos permite estar tranquilos invirtiendo en renta variable, que sí que es cierto que podemos sufrir en los próximos meses correcciones importantes. Como decía anteriormente, en renta fija tenemos la sensación de que ya hemos visto el grosso de las correcciones, quizás en renta variable no, pero sí que pensamos que, puestos a tener exposición a renta variable, el hacerlo en esta categoría en estos momentos nos parece lo más interesante. Y bueno, pues el pasado demuestra que justo cuando empieza la recesión, el exceso de rentabilidad que generan las small caps de media, esto es cuando el punto de entrada no era tan bueno como el actual, o el underperformance no era tan exagerado, con lo cual pues estamos razonablemente tranquilos de que a medio y largo plazo las small caps volverán, porque, como decía anteriormente, es una categoría que siempre históricamente lo ha hecho mejor. Las compañías pequeñas lo han hecho mejor que las compañías grandes. Inditex hubo un tiempo en el que era una empresa pequeña, si mal no recuerdo, a principios de los años 80, perdón, a finales de los años 80 hizo la expansión internacional, empezó en Portugal y luego empezó en otros muchos mercados.
todas las compañías que hoy vemos que son líderes mundiales, en su momento eran empresas pequeñas. OpenAI, que estos días está acaparando muchos titulares, hace menos de 5 años era una empresa minúscula, llevan ya unos cuantos años, hoy se está valorando en más de 90.000 millones de dólares, aunque quizás estos últimos días ha sufrido ligeramente la valoración, pero con esto lo que queremos decir es que siempre las compañías pequeñas pues tienen el potencial de ser empresas algún día mucho más grandes y lógicamente pues nos gusta beneficiarnos de todo ese crecimiento que ofrecen. Pues muchísimas gracias, sobre todo por traernos además esas soluciones, esas oportunidades, esa visión. Pablo Martínez Bernal, Head of Sales para Iberia en Amiral Gestión, ha sido un verdadero placer. Igualmente, Eva. Gracias, feliz jornada, feliz negocio, hasta la próxima. Igualmente.